Bienvenidos a SciWell Podcast, el lugar donde exploramos todo el potencial de las carreras científicas. Bueno, bienvenidos una semana más a nuestro podcast de SciWell. Continuamos con nuestra misión de democratizar la información sobre las diferentes carreras científicas. Hoy traemos un perfil distinto a los que hemos traído con anterioridad. Nuestro invitado de hoy es Paolo Saccardo. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Héctor y José Vicente. Es un placer estar aquí con vosotros. Bueno, Pablo, vamos a empezar haciendo un poco de resumen de tu currículum, ya que has tocado los diferentes ámbitos, has tocado academia, has pasado por una intersección que podríamos decir entre academia y empresa y finalmente Correcto. ya te pasaste completamente a la carrera científica, pero relacionada con empresa. Eres italiano, Correcto, ¿vale? sí. Lo sí, podemos sí. deducir por tu apellido porque no hay mucho Saccardo aquí en España, ¿no? Correcto, sí, a veces el acento un poco me delata, pero sí, soy italiano, de Venecia. Bueno, pero el acento lo tienes muy bien, ¿no? Llegas aquí en 2008 a través de un programa Erasmus. En 2009 decides volver a hacer un doctorado en el que estás unos 5 años, estás 6 años con una beca PFIF, ¿vale? Del gobierno hasta 2015. Te doctoras en biotecnología Correcto. y luego continúas en la universidad en la plataforma de producción de proteínas, que sería un servicio científico-técnico que tiene la Universidad Autónoma de Barcelona, Sí. hasta 2020. Y a partir de ahí ya decides romper completamente con lo que sería el trabajo de laboratorio típico y ya pasas ya a una faceta más empresarial en empresa. ¿Vale? Haces un máster, Sí. del que luego hablaremos. Y a raíz de este máster tú empiezas en Novartis, ¿vale? En Correcto. Novartis continúas avanzando siendo MSL Sí. y ahora actualmente eres SSA, ¿vale? Strategic Science... Strategic Scientific Advisor. Exacto. Sí, las siglas, los acrónimos son muy difíciles en la Hablaremos empresa. sobre esto. Bueno, como ya es típico en nuestro programa, nos gusta empezar con una pregunta muy simple. Y es que cuando alguien te pregunta a qué te dedicas, ¿qué respondes? Pues cuando alguien me pregunta a qué me dedico, primero de todo pues me aseguro de que la persona pues si entiende algo de ciencia o no, porque la respuesta puede ser muy diferente, pero en general contesto que hago de puente entre la empresa y los profesionales sanitarios, en este caso pues de neurología. Antes le contestaba que hacía ciencia, que me dedicaba a producir proteínas, que no son las que comemos para ponernos fuertes, sino que eran proteínas para uso médico. Y ahora pues básicamente es hacer de puente entre empresa y profesional sanitario, puente científico, que no es puente comercial o de marketing. Hablando entonces de ciencia, Paolo, y esto de lo que comentabas, ¿no? Que haces de puente, ¿por qué decidiste hacer ciencia y no otra cosa? Pues mi idea de hacer ciencia creo que nació desde que era pequeño, curiosidad. Desde que era pequeño pues pedía por Navidad los regalos del pequeño químico o siempre pues me ha gustado mucho la naturaleza y creciendo pues he visto que la investigación y la ciencia en general era lo mío. Y de hecho pues opté para una carrera de biotecnologías en Italia y luego para hacer el doctorado en biotecnologías aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces yo creo que la curiosidad es el impulso, ¿no? El que te empuja a hacer ciencia. ¿Por qué decides, en primera instancia, hacer un Erasmus en España? Pues en aquella época la verdad es que tenía muchos compañeros que estaban mirando pues, para hacer el Erasmus y en un primer momento no me había llamado la atención en el sentido de que tampoco conocía esa oportunidad. Tampoco había mucha publicidad del proyecto Erasmus en aquel momento, estamos hablando en 2007-2008. Luego, pues, empujado un poco también por los compañeros, pues me empecé a interesar y dije, ¿por qué no? Al final, hacer el trabajo de final de carrera, lo que es aquí el trabajo de final de máster, en un país extranjero, pues la verdad es que poco a poco siempre me pareció pues cada vez más interesante, hasta que por fin pude optar por una plaza de Erasmus aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y después de mucho papeleo, hay que decir que tampoco fue un proceso muy sencillo, pues conseguí venir aquí desde febrero de 2008 hasta octubre de 2008, del mismo año. Tirando un poco del hilo, Paolo, ¿cuánto crees de importante es salir de tu zona de confort? En este caso, ¿no? De Italia a España. Es fundamental.
Es fundamental porque te cambia totalmente la visión de la vida. Bueno, de hecho ha cambiado mi vida. Desde 2008 no he vuelto a Italia, he vuelto por unos pocos meses para acabar la carrera, pero luego he vuelto aquí en España. Y creo que descubrir lo que es la realidad europea, yo siempre digo que los hijos del Erasmus, mi generación y los que vinieron después, pues creo que tienen una abertura mental y tienen una capacidad de ver el mundo muy diferente y se trata también de disfrutar la vida. Mucha gente piensa, bueno, te vas de Erasmus, te vas de fiesta y no haces nada, pues que también es verdad, es decir, vas de fiesta porque es parte integrante de lo que es la experiencia Erasmus, pero también detrás, en mi caso hubo mucha ciencia, volví con un paper publicado, volví con 8 meses de investigación y sentando las bases de lo que fue mi doctorado. Entonces hay que saber combinar las dos cosas. También te vas de Erasmus para claramente conocer a muchas personas, para aprender un nuevo idioma o nuevos idiomas y vuelves con mucho más. Y sí que es cierto que Erasmus es un periodo que podríamos decir relativamente corto, pero ¿qué es lo que te hizo decir, después de volver otra vez a España para hacer un doctorado, lo cual ya es mucho más tiempo? Pues a mí me impresionó, en mi caso, pues la calidad de investigación del grupo de investigación donde yo hice el Erasmus. De hecho, opté para hacer el doctorado en el mismo grupo de investigación y también porque me lo pusieron fácil. Directamente el investigador principal, el doctor Antonio Villaverde, que sigo agradeciendo al cabo de 15 años, me propuso pedir una beca con él y ver un poco si podíamos dar este empujón, ¿no?, a mi futuro profesional. Y entonces fue una decisión natural, no hubo un desencadenante específico, sino que fue pues la continuación natural de lo que fue mi experiencia de investigador aquí en Barcelona. Hablando un poco de futuro, ¿no?, profesional, ¿tenías claro lo que querías hacer en todo este proceso? No lo tenía claro. En aquella época, pues después del Erasmus, yo lo que quería era volver a Barcelona, claramente, porque aquí me encontraba bien, había hecho muchos amigos y me gustaba la ciencia que se hacía aquí. Y nada, pues mi trayectoria o mi pensamiento no iba más allá de los 4 o 5 años de beca doctoral, porque en aquel momento pues estás tan focalizado en lo que estás haciendo y dices, vale, pues he recibido esta oportunidad de quedarme unos 4 años con un sueldo, voy haciendo y luego ya cuando acabe el doctorado pues ya veré. No tenía en mente pues una trayectoria a largo plazo. Claramente pues el objetivo siempre en la vida es pues mira, oye, voy a crecer, pues necesito pues una estabilidad, necesito tener una satisfacción personal, claramente cuanto más alta mejor. Pero en aquel momento no tenía bien definido lo que era mi futuro profesional. Y cuando terminas tu doctorado, todos pasamos por el punto de inflexión de ¿ahora qué quiero hacer? En tu caso, cuando lo terminaste, ¿pasaste por esta etapa? ¿Lo tenías claro? Cuando se acaba un doctorado, yo creo que ahora qué quiero hacer es la pregunta que cada persona se hace. Cuando estás en el proceso de escribir la tesis, claramente tienes la cabeza un poco perdida en el sentido que estás focalizado 100% en acabar la tesis y de hecho también es una carga emocional muy grande que a veces no te permite ver muy bien lo que es tu entorno, no te permite ver muy bien, no te permite focalizarte y pensar en el futuro. Lo que quieres hacer, por lo menos en mi caso, era pues acabar la tesis. Y además mi última temporada de tesis doctoral excedió un poco lo que era la beca, entonces estaba en una situación que, bueno, un poco en el paro, un poco con subvenciones por parte del laboratorio, entonces era una etapa en la cual pues también tenía prisa. Y realmente nunca me planteé, vale, pues después ¿qué voy a hacer? Porque no me daba tiempo en pensar en eso, no me daba tiempo en ponerme a actuar y buscar algo para después. Mirando hacia atrás en esa época, ¿qué es lo que recomendarías a tu antiguo Paolo de decir, bueno, estás escribiendo la tesis, estás nervioso, estás estresado, ahora viéndolo desde lejos, ¿qué le dirías? Claro, es el consejo que siempre intento dar a las personas que están escribiendo ahora mismo la tesis es, que lo sé que es difícil, pero intentar relativizar. La tesis al final serán 2 horas de debate y tú eres la persona que más sabe de ese tema y los demás están ahí para escucharte, no para juzgarte, no para hacerte preguntas para ver si puedo sacar ahí tu dificultad o criticarte. Entonces le diría que se lo tomaría un poquito más con tranquilidad y con serenidad, porque muchas veces, sobre todo el último mes antes de leer la tesis, es un periodo muy, muy estresante. Con respecto a cuando terminaste el doctorado y en relación a lo que hemos hablado antes de tu currículum,
Tú, después de terminarlo, te uniste a la plataforma de producción de proteínas, que como hemos dicho anteriormente es un servicio científico-técnico que tiene la universidad. ¿Tu unión a este grupo fue por inercia? ¿Te salió la oportunidad o tú deliberadamente decidiste que querías integrarte aquí? ¿Y cuál era tu intención en cuanto a esto? Fue un mixto de las tres cosas. Se dio la oportunidad porque la plataforma de producción de proteína es, como dices tú, es un servicio científico-técnico que da servicio tanto a laboratorios de investigación como a empresas. Y en aquel momento la persona que estaba de director técnico de la plataforma de producción de proteínas estaba en un proceso de salida de la universidad y se iba al otro laboratorio. Entonces, en mi cabeza, eso sí, quizás empezó a formarse la idea de que quizás la investigación pura y dura no era para mí, además porque es un recorrido bastante difícil a nivel, digamos así, de desarrollo profesional. Entonces, pues la verdad es que cada vez más me estaba interesando y cada vez más me veía también capacitado. Es decir, realmente, pues gracias a la cercanía de esta plataforma, pues yo veía lo que se hacía y decía que, bueno, pensaba que también yo podía optar para esa posición, siempre con respeto y referencia con la persona que se iba. Y entonces se juntó el pan con el hambre. Y entonces justo se dio que, por casualidad, pues también el tiempo, ¿no? El espacio, o sea, la ventana de tiempo en la que la persona pues se iba, pues yo estaba acabando mi tesis. Y entonces, pues, de forma natural, pues entré en la plataforma de producción de proteínas que también me dio bastante felicidad, porque realmente, como os dije antes, no tenía un plan bien definido para mi futuro. Uno tiene un deseo, pero a veces luego materializarlo es más complicado. Podríamos entender que que esta plataforma hizo como de puente, ¿no?, a lo que hiciste después. ¿Qué cambios notaste del trabajo en el laboratorio al trabajo en la plataforma? Pues el cambio más grande es que por primera vez no estaba trabajando en mi proyecto, sino que estaba trabajando para los proyectos de los demás. Lo primero fue, a veces no tienes tanta libertad para hacer las cosas, sino que hay un requerimiento y tú tienes que encontrar la manera de hacerlo. Eran proyectos muy a medida para, como he dicho, el laboratorio de investigación u otras empresas farmacéuticas. Y entonces el primer gran cambio fue eso, trabajar para los demás y no en un proyecto mío 100% pensado desde cero. Y el segundo cambio más grande fue la manera de trabajar. A lo largo de los 5 años que trabajé en la plataforma de producción de proteínas, claramente los procesos eran y son muy estandarizados. Tenía que hacer informes muy detallados y usar una trazabilidad mucho mayor de que ya, bueno, que estábamos utilizando antes en el laboratorio. Es decir, sí que antes tenía mis libretas con todos mis datos, pero ahora tenía que rendir cuenta no solamente delante de mi manager, sino delante de otras personas que están pagando para ese servicio. Entonces, también el punto de calidad y de presión, era más alto. Y eso también me dio la posibilidad de ver todo el aspecto organizativo de un laboratorio de investigación, de un laboratorio de, en este caso, producción de proteínas recombinantes, que es algo que antes no veía demasiado. Entonces llegaba y las cosas estaban ahí, funcionaban. Para pedir, pues, bueno, ya había, ibas al armario y ya había todo. Y ahora no, ahora era yo que tenía que, pues, gestionar todo, ¿no? Desde la parte de material a la parte científica y también a la parte económica. No olvidemos que, pues, la plataforma, pues, tenía una facturación y de esa facturación también venía la base para mi sueldo. Eso fue también el gran cambio. A veces, hablando con los estudiantes, ¿no?, pasa eso de que, uy, no sé bien cómo hacer las cosas, ¿no? No sé cómo gestionarlo. ¿Crees que la confianza es algo que se gana con el tiempo, que es poniéndote en situaciones en las que son un challenge para ti? Por supuesto, la experiencia y vivir situaciones de estrés o vivir situaciones de necesidad de sacar adelante pues un trabajo claramente te hace crecer y aprendes muchísimo. Yo digo, como por ejemplo, como el idioma. Para aprender un idioma puedes hacer 1000 cursos, puedes utilizar cualquier plataforma online, pero al final la mejor manera yo creo que es ir a vivir una temporada donde hablen ese idioma, sumergirte, empaparte en el idioma, en el entorno y también vivir situaciones de dificultad. Yo recuerdo justamente cuando llegué a Barcelona no hablaba castellano, hablaba inglés.
Y entonces los primeros días sí que intentaba hablar inglés, pero bueno, en el laboratorio se hablaba castellano y catalán. Entonces, claro, los primeros meses hubo también así anécdotas muy divertidas acerca del idioma y claro, hay que ponerse en la situación y en la necesidad de aprender para poder aprender realmente. Bueno, gracias a eso ahora tu castellano es casi excelente, que no Perfecto. podemos, sí, no podemos diferenciarlo Una cosa. prácticamente. ¿A qué cosa? Pues, según nos has contado, durante estos 5 años fueron a nivel profesional unos 5 años buenos para ti. Pero realmente lo que hiciste básicamente fue continuar más o menos con en el mismo sector que sería la producción de proteínas y purificación, que es lo que habías hecho durante el doctorado y también lo que habías expandido durante esta nueva etapa de 5 años. Pero ¿qué fue lo que te hizo clic en la cabeza para decir, después de estos 5 años, quiero dejar lo que diríamos el trabajo más manual de experimentación en laboratorio y pasarte al sector empresarial, pero alejado también de esta parte? Realmente a lo largo de los 5 años que estuve en la plataforma de producción de proteínas, yo vi que hubo un cambio en mi trabajo, en el sentido de que sí, al comienzo, los primeros 2 años, sí que estaba muy dedicado a la parte técnico-práctica de, literal, pues poner cultivos, hacer purificaciones. Luego, en los últimos años, sí que me dedicaba más a la gestión de la parte burocrática, la parte económica, gracias también al hecho de que pues entraron un par de técnicos en la plataforma, entonces ellos sacaban adelante lo que era el wet lab, lo que se suele decir, y yo me dedicaba más pues a hablar con los clientes, entender sus necesidades, hacer la parte de informes y seguir toda la parte económica, que no es baladí, porque realmente a veces es bastante complicado entre centros de costes y facturas, etcétera. Además, con formación científica a veces no estamos acostumbrados, ¿no? a estas cosas. Entonces, fue ahí también, no hubo un clic, no hubo un momento en el cual dije, pues quiero cambiar, quiero hacer esto, pero fue una progresión, digamos así, lenta, pero constante, hacia la parte de gestión y la parte relacional con los clientes. Y entonces, a raíz de eso, en el 2019, pues decidí hacer un máster, un posgrado en Administración y Dirección de Empresas en una escuela de business de Barcelona, porque pues que tenía inquietud. Quería ver, estoy haciendo esto, pero lo estoy haciendo realmente bien. Es así que se gestiona un laboratorio, es así que se gestiona realmente, o se gestiona también fuera de lo que es el ámbito universitario, cómo funciona todo esto. Y entonces me apunté a este posgrado de Administración y Dirección de Empresas, que me resultó muy interesante, donde aprendí realmente mucho y quizás me dio el empujón final para decidir, pues, de intentar acceder a la empresa farmacéutica. Para una persona que quiere transicionar, ¿no?, de academia a industria, como acabas de comentar, ¿le recomendarías hacer un máster o qué le recomendarías? Es una carrera a largo plazo. Es decir, yo cuando empecé el posgrado y decidí que quería pues, pasar de la academia a la empresa, sabía que no era algo inmediato. De hecho, no es tan sencillo. He tardado casi un año en hacer el cambio. Y creo que el máster sí que me ha sentado las bases. Son mundos completamente diferentes. Y creo que yo creo que imprescindible tener también nociones que van más allá de la parte científica, que es muy importante, que es fundamental para luego pasar, en mi caso, en el departamento médico, pero también nociones de marketing, nociones económicas, nociones de comunicación también. La manera de comunicarse con la ciencia del laboratorio es muy diferente de la manera de comunicarte en la ciencia con, en este caso, profesional sanitario, con médicos, en mi caso, neurólogos. Entonces, me ha ayudado mucho en este proceso y también me ha ayudado mucho en salir, es decir, en enviar un currículum y que me llamaran un día para decirme, oye, tenemos esta posición, o yo llamar y decir, oye, mira, me interesa esta posición y qué podemos hacer. Lo que entiendo por lo que nos cuentas es que el máster que tú hiciste no te incluyó unas prácticas. Fuiste tú mismo el que tuviste que buscarte estas prácticas. Ellos te proporcionaron algunos contactos para poder acceder a la posición en la que tú estuviste inicialmente, o te ayudaron en alguna parte de este proceso.
El mundo de los másters para empresa farmacéutica es muy grande y hay muchos tipos de máster diferentes. En mi caso, el máster que hice yo no tenía planteado prácticas con empresas farmacéuticas y de hecho, pues fui yo que, tuve que ponerme en internet y empezar desde cero y buscar, pero no es solamente ponerse en internet y buscar, también es, y creo que es la parte fundamental, es hablar con las personas, hacer networking. La famosa palabra esta que está en todos sitios, realmente es así, funciona porque nunca sabes de dónde te viene la oportunidad. A veces es hablarlo en un bar con un amigo que quizás tiene un amigo que ha entrado en una empresa farmacéutica y, pues sé que están buscando, o mira, le paso tu contacto en el LinkedIn. Esto es lo que realmente luego funciona. Cuando hablas de exponerte, por ejemplo, hablamos de crearte un perfil en LinkedIn. Por ejemplo, sí. El perfil LinkedIn es fundamental en mi caso, porque es allí donde realmente pues, he encontrado el contacto para enviar el currículum y que luego me llamaran para Novartis. Y creo que es fundamental también para darse a ver, sobre todo cuando la persona no tiene ese currículum tan fuerte a nivel empresarial. Hay que montar pues una página que sea atractiva también para los headhunters, que son esas personas que se dedican a cazadores de talentos, ¿no? Entonces es la plataforma que yo más he utilizado después del networking personal. Y también muchas veces se habla también de marca personal. Se habla no solamente del LinkedIn, sino también pues del Instagram, del X, el ex Twitter y otras redes sociales. Que también es importante, hay que trabajar a 360 en tu marca personal, que luego al final en mi caso fue ser mí mismo, es decir, yo me propuse yo como era, con mis fortalezas, con mis áreas de mejora, pero lo importante es darse a ver, porque si no te das a ver, sobre todo en los comienzos, no te vienen a buscar. Continuando con tu experiencia a nivel laboral, acabas el máster. Sí. Por tu propia cuenta encuentras estas prácticas, que según nos has contado fueron en Novartis. Sí. ¿Qué posición tenías? Yo entré en Novartis como trainee, que es la puerta principal de entrada de personas que tienen el primer contacto con la empresa farmacéutica. Entré como trainee o becario en el departamento médico de neurología. Tuve la suerte de trabajar con unos fármacos que eran proteínas recombinantes, entonces ahí también fue fácil a la hora de defender mi candidatura para esta posición. Y me ofrecieron 12 meses de prácticas. La parte, digamos, más difícil fue que entré en septiembre de 2020, cuando todavía estábamos en confinamiento. Entonces mi primer día fue pues recibir mi ordenador y esperar que alguien me llamara, que mi manager me llamara. Entonces fue, bueno, ¿ahora qué hago, no? Y realmente los primeros meses fueron bastante duros, porque entre que no podía ver personalmente a mis managers o los compañeros, y entre que realmente el ámbito era muy diferente y la manera de hablar, hemos hablado antes de los acrónimos, SSA, MSL, MA, CAM, RAM, realmente muchas veces entraba en reuniones y salía y decía, pues es que no he entendido nada. O ¿y esta persona quién es? ¿Y qué hace? ¿Y por qué está aquí? Entonces fueron tiempos duros, pero al mismo tiempo muy estimulantes. Estaba aprendiendo algo nuevo y acababa de meter pie en algo totalmente distinto de lo que había hecho durante los 15 años anteriores. Y entonces, al mismo tiempo que tenía algo de miedo, quizás, también estaba súper contento y echaba muchas horas y dedicaba muchas horas pues, a entender, ¿no? lo que estaba haciendo y cómo podía yo ser útil y aprender mucho sobre todo. ¿Qué tipo de trabajo hacías a nivel práctico? ¿Cómo era un día en la vida de Paolo Saccardo en esa época? Los días eran muy diferentes. Los días podían ser muy tranquilitos de leer artículos y creación de material para que luego los MSLs, los Medical Scientific Liaison, pudiesen ir a hablar con los médicos, a creación de vídeos para un congreso o hablar con médicos junto a otros MSLs para aprender cómo se hace una visita, ¿no? Cómo se comunica de forma científica con médicos. Y también pues a veces era pues simplemente participar en reuniones, estar de oyente y tomar apuntes, intentar entender lo que decían.
y a veces llegaba pues emergencias. Hay que hacer esto, hay que hacer este deck, pero lo tenemos de aquí a 2 horas. Entonces, recoger todo el material que teníamos, a veces maquetarlo, hacer presentaciones PowerPoint, y a veces era también pues dar charlas a los demás, prepararse hacer journal club. Journal club se hace mucho también en los departamentos médicos de empresa, una vez a la semana, una vez al mes, pues 1 hora, coges un artículo y lo expones a los demás. O sea, en este sentido hay muchas cosas en las cuales las personas con un perfil académico estamos muy preparadas. Hablar en público, leer artículos, entenderlos y preparar material, creo que somos las personas que hemos hecho un doctorado científico, somos las personas mejor preparadas para hacer eso. Sí, lo que te da un perfil que sería más multitasking, de Correcto, diferente sí. trabajo que tú Sí, tenías que hacer. totalmente. ¿Y cómo fue el paso? Porque claro, tú entraste a unas prácticas que eran de 1 año, ¿vale? Sí. Como prácticas, que hemos dicho. ¿Cómo fue el pasar de un trabajo en el que tenías una remuneración que podríamos decir normal a pasar a hacer este salto, a pasar a hacer unas prácticas que la remuneración suponemos que sería más baja? ¿Cómo fue esto? Sí, ¿Un salto muy grande? el sueldo de un becario depende mucho depende de las empresas, pero no supera los 1.000 euros. Los contratos en prácticas en España no, creo que son 900 y poco. Entonces es un trabajo que, bueno, casi no está remunerado por las horas que echas. Pero bueno, uno esto lo toma en cuenta antes cuando yo empecé y decidí pues cambiar, sabía que venían pues unos meses, una temporada donde pues quizás a nivel económico no me compensaba, pero sí que me compensaba pues en el lado curricular. ¿Me voy a dar la pregunta, perdona? Bueno, básicamente era de... ¿Cómo he pasado? Sí, Sí, como el salto que tú hiciste... La verdad es que se repitió un poco la historia. Es decir, cuando intentaba cambiar de la universidad a la empresa, pues hablar mucho con las personas, dar a saber que estaba buscando algo diferente. Y ahí fue lo mismo. A nivel interno, dentro de la empresa, al final, en el 2021 sí que pudimos volver a las oficinas. Entonces ya empiezas a poner cara a las personas y también durante la pausa café o simplemente hablando con el manager. El manager es el que al final te puede ayudar mucho y hablar con él y decir, oye, mira, es que realmente me gusta y yo quiero continuar, ¿qué posibilidades hay? Porque luego también dentro de la empresa pues hay muchísimas oportunidades, no solamente en el departamento médico, en el departamento de marketing, en el departamento de ventas, departamento de acceso. Hay muchos trabajos que todavía que no conocemos cuando entramos en un ámbito nuevo. Entonces es hablar con el manager, hablar con los compañeros, hablar con muchos compañeros también que estaban en prácticas, compartir inquietudes. Es muy terapéutico, es cada uno, no para echarse abajo y llorar, sino para darse soporte uno con el otro. Entonces compartir también estos deseos e inquietudes es fundamental. La transición que hiciste, ¿no? Después de estar 1 año como trainee, que lo hagas ahora, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo conseguiste esta posición como MSL? Fue gracias a mi manager. Mi manager compartía de forma interna las posiciones que se iban abriendo y resulta que en el departamento, en ese caso en Sandoz, que era un departamento de Novartis, ahora ya es una empresa independiente, pero en ese caso se abrió una posición interna porque una persona se iba a otra empresa y entonces ellos necesitaban pues alguien que cubriese en ese momento pues esa persona que se iba y estaban buscando un perfil junior porque quizás tampoco tenían a disposición un contrato fijo, bueno, sí. un contrato entre comillas bueno. Y entonces, pues mi manager dijo, mira, yo conozco a la persona, al manager de esta persona que se va y si quieres, pues mira, te puedo poner en contacto con él y hablas con él. No hay nada de cierto y nada automático, es decir, siempre hay un proceso de selección de por medio. Siempre tienes que hacer pues una entrevista o hablar con la persona que pone a disposición la plaza. Entonces no es que fuese automático en plan, mira, pasas ahí, sino que mira, te pongo en contacto con la persona, tú escribes, tú te propones. El hecho de proponerte y tomar la iniciativa es muy importante, yo creo. Y de ahí, pues, poner en valor el trabajo que has hecho este año, pones en valor tu currículum, toda tu experiencia y claramente, pues, adaptas también un poco el currículum y la experiencia a lo que ellos están pidiendo. Cada vez que envías un currículum a una empresa,
teóricamente tiene que ser un currículum diferente que se adapte mucho a lo que ellos están pidiendo, sin mentir claramente, porque luego te lo van a preguntar. O sea, todo lo que escribes luego se comprueba, así que hay que tener cuidado también con eso, pero sí que es verdad que, bueno, hay que poner en valor el trabajo que uno ha hecho. Y saber poner en valor el trabajo que uno ha hecho no es tan sencillo. A veces nosotros, sobre todo en la parte académica, no estamos acostumbrados a poner en valor algunas capacidades que tenemos, que damos por hecho. Estábamos hablando antes de hablar en público, saber leer un artículo científico y sacar informaciones y hacer un resumen y saber exponerlas en 5 minutos o en 10 minutos, es algo que damos por hecho, es normal, es nuestro pan de cada día. Pero quizás fuera, esta es una capacidad que no mucha gente tiene y que está muy bien valorada. La capacidad de organizarnos el trabajo. Bueno, esta semana tengo purificación y la próxima semana pues tengo que poner el cultivo el martes porque así luego el jueves lo saco y tal. Y entonces son capacidades organizativas que nosotros no hacemos caso, a las cuales no hacemos caso, pero que fuera sí están muy bien valoradas. ¿Crees entonces que las soft skills que se llaman, ¿no?, son muy importantes en industria farmacéutica? Son fundamentales. Yo creo que el 80% de lo que se valora son soft skills, que luego son realmente las que vas usando, porque lo que te puede pasar en el día a día es tan diferente, es tan variado, que lo primero de todo es saber adaptarse al entorno que cambia. Y yo creo que son fundamentales. De hecho, muchas veces en el currículum, la gente que al comienzo yo también hice esto que en el currículum ponía los artículos que había publicado con la referencia y todo, que es al final, luego mirando los últimos currículums que estoy enviando, pongo sí que he hecho publicaciones porque está bien saber que sé escribir un artículo y sé publicar un artículo científico, pero lo pongo en la última línea al fondo. Sí, sé escribir artículos científicos, he publicado 15 artículos y ya, para que ellos sepan esto, pero nada más. Es decir, lo que se mira y lo que se valora es muy diferente. Vale, continuando con el trabajo, experiencia laboral. Antes comentabas que cuando estabas de prácticas, tú eras el que buscaba esta información para los MSL. Tú luego pasaste a ser MSL. ¿Qué es un MSL? ¿Cuáles son sus funciones básicas? El MSL es el Medical Scientific Liaison y, como decía antes, es este puente científico entre las informaciones científicas de las moléculas que ha desarrollado la empresa farmacéutica y el profesional sanitario que luego utilizará o está utilizando esta molécula. Claramente, la empresa se dedica a vender fármacos, entonces tendrá toda una estrategia, tendrá unas calidades que quiere poner en valor con respecto a esta molécula. Y el MSL es el que se dedica a hablar de forma científica con datos, con los ensayos clínicos o con estudios en vida real a los médicos y también recibir el feedback. No es un puente unidireccional, es bidireccional, porque también la empresa necesita saber lo que necesitan los médicos para poder usar esa molécula. Si, por ejemplo, esa molécula necesita de una infraestructura hospitalaria para poder ser utilizada, el MSL es el que ayuda, que entiende esa necesidad y que ayuda a que la empresa pueda poner a disposición o ayuda a los hospitales a poner en marcha pues, proyectos que facilite, en este caso, la entrada de la molécula o también pues, el manejo de pacientes. A veces hay patologías donde no es suficiente pues, que haya una molécula que ayude a los pacientes en esta patología. También es todo el entorno que tiene que estar preparado para ayudar a los pacientes. Entonces no es simplemente hablar de esta molécula es así y ha obtenido este resultado. Va más allá de lo que es la comunicación estrictamente de datos. Hay veces que se compara un MSL con un comercial, cosa que según lo que nos has estado contando, vemos que hay un grado a nivel de diferencia de formación, porque tú estás más en contacto con los médicos y tienes que entender exactamente los mecanismos de cómo funciona. Correcto, sí. Hay que decir que en todas las ofertas que veía publicadas de prácticas en el departamento médico, la mayoría requería personas con doctorado en área biológica o en área científica en general. Y claramente dentro de la empresa pues cada trabajador pues tiene unos objetivos y los objetivos de los MSLs no es la venta, no son el número de cajitas para entendernos que uno vende. Además porque muchas veces
el producto no está en comercialización. Yo ahora mismo estoy preparando el terreno para que cuando salga la molécula comercializada, pues los médicos sepan utilizarla, sepan a cuál paciente se adapta mejor este tipo de molécula y qué paciente no tiene que usarla, porque, a ver, no es que cuanto más mejor, es decir, tenemos que optimizar la terapia a cada paciente. Para una persona, por ejemplo, que dice, uy, me está atrayendo esto de MSL, ¿cuál crees o cuáles son las habilidades más importantes para ser un MSL con capacidad, con producción? Yo creo que la capacidad de adaptarse a una conversación que puede ser con personas que sean muy afines a ti, que son de muy fácil comunicación, que te acogen con una sonrisa y te dedican tiempo, y adaptarte también a personas que quizás no tengan tiempo para escucharte, y entonces saber manejar un poco también esas situaciones incómodas, eso es fundamental. Y también, como he dicho antes, tener la capacidad crítica de leer unos datos científicos y saber analizarlos y saber también entender lo que la empresa quiere. Es decir, nosotros los mensajes que tenemos que dar en campo, cuando trabajas en hospitales se llama trabajar en campo, claro, siguen unos imperativos estratégicos, hay todas unas personas que se dedican a crear esos mensajes y también pues eso hay que entenderlos bien y saber comunicarlos. ¿Cuáles serían las condiciones laborales de este puesto? ¿Se viaja mucho? ¿No? ¿Se tiene una buena remuneración? ¿Cómo funciona? En mi caso, los MSLs pueden tener diferentes áreas territoriales. Hay MSLs que trabajan dentro de una ciudad o una comarca y hay MSLs que cubren el entero territorio español. En mi caso, he pasado por diferentes áreas. He pasado de cubrir solamente pues, Cataluña a toda España, a la mitad norte y ahora estoy con 4 comunidades autónomas. En general, sí, se viaja mucho. Es una posición, en este caso del MSL, es una posición de campo. Entonces, no tengo oficina. Es decir, voy a la oficina central de Madrid de vez en cuando hay reuniones con todos mis compañeros, pero si no, en general, es viajando entre hospitales o en casa o donde sea. Muchas veces pues trabajamos también de una cafetería, contestando emails. ¿Y a nivel de expectativas salariales? Claramente la expectativa salarial en la empresa es más alta que la investigación, que en el general de la investigación. Por supuesto, como he dicho antes, el primer año un sueldo de becario creo que no pueda superar los 1.000 euros por ley. Pero luego el rango salarial de una persona que trabaja en un departamento médico, que es uno de los muchos departamentos que hay en la empresa farmacéutica, puede estar dentro de un rango de los 35-40 para arriba tranquilamente. Es decir, de base el salario es más alto de cualquier beca actualmente disponible, yo creo, para investigadores. También depende mucho de la empresa y también depende mucho del territorio. Si vas a una empresa, hay empresas que pagan mejor que otras y también depende un poco del territorio. Si tienes un territorio más pequeño, quizás el salario es un poquitín más bajo. Si tienes un territorio muy grande, más alto. Pero aquí también depende de la capacidad de cada uno de contratar a la hora de hacer la entrevista. Hay que saber jugar también esa carta, porque nunca te dirán, mira, la posición pagamos X. No, siempre la pregunta es, ¿en qué rango estás y dónde querías estar? O sea, tú eres alguien que piensas que tienes que negociar en las entrevistas. Siempre margen de negociación a nivel salarial. No hay que pasarse, claramente. Pero recién llegado a pedir 100.000 euros anuales, quizás es muy difícil de encontrar. Pero bueno, lo importante es que siempre pues vayas viendo mejoras también, que es importante también a nivel anímico. Es decir, mira, he invertido mucho tiempo en esto, pero ahora también veo un retorno también a nivel económico, que no lo es todo. Antes estaba hablando que la salud mental, por ejemplo, durante el doctorado hemos visto que hay investigaciones que dicen que pues, los estudiantes de doctorado que están acabando la tesis sufren mucho de estrés, de ansiedad, y los trabajos empresariales también. Hay mucha gente con estrés, mucha gente con ansiedad. Entonces, encontrar un entorno de trabajo donde tú estés tranquilo y donde tú trabajes mucho, pero te gusta y ves que también pues, que tu trabajo sirve para algo, es parte muy importante. No es solamente el sueldo, sino también es lo que haces, cómo lo haces y quién te rodea. Tirando un poco de este hilo,
Me ha parecido muy interesante el tema de las entrevistas. ¿Cómo afrontarías tú ahora mismo o qué recomendaciones darías a una persona que se enfrenta a una entrevista en industria farmacéutica, por ejemplo? Hemos dicho antes que ponerse en situaciones de estrés, de peligro, entre comillas, ayuda mucho para aprender. Hemos visto, por ejemplo, con los idiomas, tienes que ir a un país para aprender el idioma. Con las entrevistas es lo mismo, hacer entrevistas, aplicar a muchas cosas para que te llamen en pocas. Y esas pocas, pues no pasa nada si la primera entrevista pues te quedas en blanco, no sabes contestar. A la segunda ya tú sabes lo que más o menos te van a preguntar. Yo lo que hacía era coger una libreta y apuntarme todas las preguntas que me hacían. Y si la entrevista iba mal, pues cogía mi libreta, me la estudiaba, me contestaba las preguntas por escrito y me hacía un guión. Y luego vas descubriendo que cuando haces muchas entrevistas, las primeras preguntas más o menos son siempre las mismas. Es decir, siempre se empieza con, bueno, cuéntame qué es tu background. Entonces ahí tú puedes poner en valor lo que a ti te interesa poner en valor y lo que ellos también, pues, tú supones que ellos quieran escuchar, ¿no? Y algo que te ayude para luego pues, poder acceder a ese puesto de trabajo. Pero es la experiencia y no tener miedo al rechazo. Es que la mayoría de las veces va a ser un, mira, no, o ahí lamentamos, hay otro candidato que es mejor que tú. Antes de entrar como trainees, yo estuve haciendo 4 entrevistas con Novartis para entrar en el departamento médico de oncología y llegué a la final, entre comillas, con otro candidato y al final eligieron el otro. Y claro, la decepción es muy grande porque has hecho 4 entrevistas, que son muchas, para una posición de trainees, donde te están pidiendo pues un background muy específico y muy grande, un doctorado, saber hablar mínimo 2 idiomas, tener capacidad crítica, y al final pues que te digan que no porque otra persona pues tiene más capacidades que tú, es duro, pero también sirve de aprendizaje. Porque luego al final, en el segundo proceso que intenté con Novartis, el proceso duró 1 semana y media. Me hicieron 2 entrevistas muy sencillas, bueno, a mi ver muy sencillas, porque las preguntas básicamente ya me las habían hecho muchas veces. Y ahí fue todo muy tranquilo, fue todo muy smooth. Hablando de las diferentes posiciones que uno puede acceder en la industria, claro, hay muchas posiciones diferentes. ¿Cómo escoges? ¿Cómo lo haces? Aquí el máster o la formación de posgrado te puede ayudar a conocer cuáles son las posiciones dentro de la empresa farmacéutica. En mi caso, en el posgrado que hice no era específico para la empresa farmacéutica, pero sí que había un apartado donde se hablaba de esto y donde te exponen un poco lo que son las diferentes posiciones dentro de esta tipología de empresas. Y también durante la época de prácticas, ahí vas descubriendo lo que hay. Es ser curioso, preguntar. ¿Ha venido el CAM? A ver, pero ¿el CAM qué es? ¿Ha venido el RAM? Vale, pero ¿el RAM qué es? Entonces preguntar. De hecho, yo creo que la temporada de prácticas me ha ayudado muchísimo para entender. Si no hubiese hecho ese año de prácticas, que fue duro, pero para mí ha sido imprescindible y fundamental para poder empezar luego pues una posición de MSL, o en este caso SSA, de forma correcta y poder también acceder a estas posiciones, porque sin esas prácticas es muy difícil entrar directamente en posiciones como estas. Estuviste en MSL, en Novartis. ¿Cuánto tiempo estuviste y por qué terminó? Al final estuve 1 año en prácticas en Novartis, luego pasé a Sandoz, que era parte de Novartis, 2 años más, siempre en el ámbito de neurología y más en específico en esclerosis múltiple. Y en los últimos 2 años sí que me dedicaba a a medicamentos genéricos y biosimilares. Los biosimilares son claramente medicamentos biológicos, proteínas en este caso. Y se dio una serie de combinación, es decir, el proyecto en el cual estaba trabajando pues iba bastante bien, tampoco no había muchas quejas, pero sí que tenía pues curiosidad de moverme. Yo sé que los currículums, sobre todo en los años iniciales, es fundamental pues tener diferentes experiencias. De hecho, es lo primero que te preguntan, ¿qué experiencia tienes en la empresa farmacéutica? Eso por un lado. Y segundo, quería trabajar con moléculas innovadoras. Al final, la parte científica de los biosimilares se dedica mucho a explicar qué es un biosimilar, pero la molécula ya está desarrollada. Entonces, a nivel de estudios clínicos tampoco hay mucha cosa que hacer.
y además viajaba mucho porque viajaba en toda España. Entonces, pues me puse a buscar, como antes, es ponerte en LinkedIn o preguntar también al mismo manager le puedes expresar esas inquietudes. Lo bueno es que tú tengas una relación tan cercana y tan directa también con tus superiores que no tendría que, no siempre no es así, pero no tendría que haber problema en decir, oye, mira, a mí me gustaría un cambio. Y quizás a nivel interno puede ser, pero si no preguntas no lo sabes. Y bueno, y luego claramente pues buenas relaciones con los compañeros siempre ayuda a la comunicación y eso es fundamental. Comunicación, que no siempre se encuentra claramente, ¿eh? Estabas hablando de los biosimilares. Podríamos decir que los biosimilares, para que la gente entienda, serían como un sinónimo de los genéricos, ¿no? Pero más a nivel biológico. Sí, hay una Es diferencia decir, muy grande entre genéricos y biosimilares. Los genéricos son moléculas químicas, de síntesis química, mientras que los biosimilares son moléculas biológicas. Entonces, cuando una molécula biológica o un medicamento biológico pierde su patente a cabo de X años, unos 20 años, pues otras empresas pueden empezar a producir la misma molécula. Entonces, hay un procedimiento que hay que seguir. Entonces, tienes que demostrar que es exactamente lo mismo dentro de lo que son las microvariabilidades de las proteínas como modificaciones posttraduccionales que tienen que estar dentro de los rangos de la proteína innovadora. O sea que a ti lo que te preocupaba o lo que te faltaba era la parte de la innovación. Sí, la ¿no? parte de innovación, la parte de decir, hay una molécula nueva, ¿cómo se usa? ¿Qué es? ¿Qué estudios se han hecho? ¿Cómo lo ves? ¿Qué problemas le ves? ¿Y cómo podemos resolverlos juntos? Me causaba... Bueno, tenía curiosidad de ver también, porque, claro, hay que tocar un poco todo, ¿no? Para saber si te gusta, no te gusta. Y entonces, pues, eso fue un poco el empujón para cambiar. Hablando justo de cambios, no sé si es una leyenda, ¿no? Pero se dice que cuando uno entra en industria farmacéutica después es mucho más fácil transicionar a otros puestos. ¿Esto es verdad? Sí, es totalmente cierto. La industria farmacéutica es un pañuelo como la investigación. Al final, pues uno de un laboratorio conoce al investigador principal de otro, etcétera. Y dentro de la empresa farmacéutica, claramente, cuando ya tienes unos 2, 3, 4 años de currículum en empresas, es mucho más sencillo. Sabes cómo moverte, tienes esa red de contactos que también te permiten conocer si se abren posiciones o no. Hemos dicho antes que el networking es fundamental tanto para transicionar como para moverte luego internamente. Es hablar y ponerte en contacto con la gente. A veces es un poco, ¿no? Cuando uno hace la transición de academia a empresa, a veces es un poco frustrante, ¿no? Mandan millones y millones de correos y nadie le contesta. Y la gran mayoría de ejemplos que tienes de gente que ha entrado es por contactos. ¿Cómo hace una persona, ¿no? que está ahora mismo en academia? ¿Qué hace para buscar un hueco en este mar de oportunidades que a veces parece cerrado? Me gustaría matizar que cuando hablas de ha entrado por contactos no es porque te enchufan, sino es porque has obtenido el contacto de alguien que está haciendo la selección y de ahí pasas a hacer las entrevistas. Yo no he visto a nadie que ha pasado en la empresa farmacéutica porque le han enchufado. O sea, en mi conocimiento no lo hay. Siempre hay un proceso de entrevistas tanto para transicionar como a nivel interno. Como he hecho, pues yo creo que ha sido, pues lo que te dije, pues casi un año, 12 meses, de hablar con las personas y no tener vergüenza y decir, oye, mira, es que estoy buscando cambiar. Y llamar a amigos o personas que tampoco conocía mucho, pero que sé que trabajaban en la empresa y decirle, oye, mira, tengo estas inquietudes, me gustaría cambiar. ¿Tú cómo lo has hecho? Es decir, hacer lo mismo que estáis haciendo vosotros ahora. Es una buena manera para empezar. Es decir, informarse. ¿Tú cómo lo has hecho? ¿Y qué consejos me darías? Y entonces ahí pues empezar a hacer que la rueda pues empiece a girar y sobre todo pues no tener miedo de echar currículums también a posiciones que claramente están por encima de tus posibilidades. Tampoco vas a pedir una posición de CEO, pero hay que a veces pues hacer que el currículum llegue y lo difícil es que una vez que llegue pues que se lo miren. Pero ahí tampoco tenemos mucho control. Entonces, a veces es simplemente pues echar la suerte y sobre todo contactos. Y si luego el currículum es bueno y tú tienes buenas capacidades, al fin y al cabo las cosas acaban saliendo. Es cuestión de tiempo.
prueba de lo que tú comentabas, de que una vez ya estás en industria farmacéutica es más fácil saltar de un sitio a otro, es lo que nos comentas. Suponemos que tú estabas en la posición de MSL de Novartis y tú querías un cambio, encontraste esta oportunidad en AstraZeneca y entraste, la tomaste. Correcto, sí. Además fue un cambio importante para mi vida porque por fin, es triste decirlo, pero a mis 40 años por fin tengo un contrato indefinido, cosa que en la ciencia quizás se tarda mucho más, en la ciencia académica digo. Entonces, bueno, para mí fue una alegría pasar de una empresa, una de las Big Pharma a otra con muy buena reputación. Y además en Barcelona están abriendo un International Hub de ensayos clínicos. Y entonces, bueno, es una empresa que al día de hoy pues es muy conocida, no solamente para la vacuna del COVID, sino también para muchas otras moléculas. Cuando cambiaste a esta nueva posición, hablas no de MSL, sino hablas de SSA, ¿puede ser? ¿A qué se refieren las siglas y cuál es la función que hace un SSA? Un SSA es, digamos, un upgrade del MSL que se dedica, como he dicho antes, a hacer de puente bidireccional entre empresa y personal hospitalario. Y en este caso el SSA tiene también una parte estratégica, es decir, toma parte en las decisiones estratégicas de la empresa. Entonces tenemos que tener un conocimiento más profundo de lo que es el ámbito hospitalario en general, no solamente en mi caso neurólogos o urgenciólogos, sino también el ámbito hospitalario, cómo se organizan las diferentes comunidades autónomas y esto pues también trasladarlo internamente y a la hora de tomar decisiones estratégicas o plantar algún tipo de proyecto, pues nosotros también tenemos voz en capítulo para poder hablar y decidir juntamente con los otros departamentos. Entonces, digamos así, sí que es comunicación científica, pero también entras en la parte estratégica. A nivel de viajar, a nivel de salario, ¿sería parecido a un MSL? Sí. Digamos que no cambia mucho. Digamos, es el mismo rango. Y para finalizar, me gustaría hacerte una pregunta tú has estado en los dos mundos, tanto en academia como en industria, pero te has quedado en industria. ¿Por qué has decidido quedarte en industria y no haberlo hecho en academia? Bueno, quizás lo que te proporciona la industria es una perspectiva de futuro más a largo plazo con respecto a la academia. En la academia sabes lo que estás haciendo ahora, pero de aquí a 2 años quizás no encontrarás una beca o no, el proyecto pues no ha recibido financiación y no sabes dónde acabarás. Y además personas que llegan a ser investigadores principales o bueno, seguir con proyectos importantes quizás son pocas con respecto a las que empiezan. Y mientras que en la empresa farmacéutica pues hay una perspectiva de futuro, también una estabilidad a nivel económico, ¿por qué no? Y una posibilidad de pues contratos a tiempo indeterminados que es claramente superior a la parte académica. Tiene sus pros y sus cons. Es decir, no todo, como he dicho antes, no todo es salario. También a veces hay la parte emocional y la parte de entorno que también juega un papel muy importante. ¿Cuáles dirías que son las contras principales de tu trabajo actual? Pues claramente que tienes mucho más, tienes mucha menos libertad con respecto quizás a la investigación. Cuando tienes un proyecto tuyo, tú decides 100%, junto con tu investigador principal, a dónde va a ir tu proyecto y tienes capacidad de cambiar las cosas de forma muy fácil. En la empresa no, para cambiar cosas es difícil o imposible. Es decir, encima de empresas enormes como pueden ser pues, en la que he trabajado, todo está mucho más encorsetado. Hay muchas personas que trabajan en los mensajes, muchas personas que trabajan en los materiales, etcétera, y uno no puede tomar decisiones por su cuenta así porque sí. Pues nada, ya estamos llegando al final del podcast. Ha sido un placer, Paolo. De hecho, ya lo conocemos desde hace muchos años, somos amigos y siempre es un placer estar contigo y charlar contigo. Sois mi entorno de confianza de la Autónoma. Si alguien quiere contactarte o quiere saber dónde puede encontrarte. Pues como he dicho antes, me podéis contactar en LinkedIn, ponéis Paolo Saccardo con 2 T's
y ya os saldré y encantado de aceptar vuestra solicitud. Pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias José Vicente, muchas gracias Salvi, muchas gracias a los UAB Labs y muchas gracias Paolo por este ratito. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Chao. Chao. Esto fue SciWell Podcast. Los esperamos en el próximo episodio.